emociones, tu corazón, la valentía, el amor, la paz que llevas, el amor que das, tu espíritu, lo que llevas por dentro, por dentro, por dentro, lo que llevas por dentro. Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos una vez más en esta tarde calurosa del sábado. Termina prácticamente el mes de agosto. Esperamos que la naturaleza sea generosa con nosotros y que a partir del 1 de septiembre tengamos un respiro a esta temporada tan calurosa. Como siempre, pues acompañada de mis buenos compañeros Ricardo Beato y Rafael Corporán Quesada. María Estela de León, nuestra amiga, está ausente, está cumpliendo un compromiso relacionado con su función en la Junta Central Electoral en la hidalga ciudad de La Vega. Los veganos son buenos todos. Todos son alegría, todos ¿sabes? ¿Es hidalga o en la olímpica ciudad de La Vega? La olímpica ciudad de Santiago. Hidalga es Santiago. La Hidalgo de los 30 caballeros. Y la ciudad, La Vega es olímpica. Para mí La Vega es hidalga. Ahí está. Es hidalga, es olímpica. Está olímpica, es espiritual. Poesía. Claro. Los veganos son buenos todos. Además de ahí descienden los beatos. Y los beatos son... Sí. Ahí inicia la ramificación. Sí, los beatos tienen fama allá en La Vega, ¿no? Las historias no son muy así, porque los beatos son muy expresivos. Pues bien, Carmen Luz, verdaderamente que... Perdona que te interrumpa, sí. Rafa, buenas tardes. Buenas tardes, querido público y queridos amigos presentes aquí en el estudio. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado la semana tuya, Carmen Luz? Muy buena. Mírate, perdona que te interrumpí, porque escuchando a don Tiberio Castellano, yo me sentí tan bien. Me sentí tan bien porque ha sido una de las figuras más importantes que ha tenido la Radio Nacional. Y ver ese señor a sus 99 años, que ahorita llega así en un siglo, y escuchar algo importante que él dijo, que a mí me impactó. Él dijo, en estos días estaré cumpliendo 99 años y no tengo ninguna expectativa, ni tampoco, como uno dice, ese afán por llegar. Y qué bueno que a los 99 años, después de escribir un libro titulado El coraje de vivir, usted no tiene expectativa. Ya lo ha vivido todo. ¿Qué podría faltar en la vida de don Tiberio? Eso solamente se logra con la plenitud al 100%. Óyeme, y se le nota, o sea, tú lo ves y te das cuenta que es una persona que ha vivido la vida y lo ha hecho con coraje. Bueno, muchas informaciones, muchas cosas que uno con todo este calor no sabe si es que está trayendo. Y cada vez que pasa algo siempre me acuerdo de tu afán, Ricardo, de que las autoridades asuman un mayor compromiso y una mayor responsabilidad con la salud mental de los
y las dominicanas. Hemos tenido una semana con mucha información, pero también vamos a tener un programa con mucho contenido. Vamos a tener vía Zoom a Giordano, ese cantante como tú eres italo-dominicano y eres italo-venezolano. Los italos son así como ustedes, es relax, tienen como una cosa. Giordano va a estar aquí en un concierto el próximo viernes 5 de septiembre, acompañado de Pavel Núñez, en Casa San Pablo, y nosotros vamos a conversar con él un poco más adelante. Mientras tanto, entre las noticias más importantes de la semana, pues el arte dominicano le ha dado duro este año. Le ha dado duro, se han ido muchos artistas y uno no se reponía de la noticia. Cabe la aclaración que cuando se habla de artista no estamos hablando plenamente de músicos, sino de artistas, o sea, el arte en general. En sentido general. Todavía uno no asimilaba la partida del destacadísimo actor Miguel Ángel Martínez, cuando, otra noticia. Quizá con días de diferencias. La muerte de Angelita Curiel, la mulatona. Una mujer espectacular. Una mujer que cuando pasaba había que mirarla. Tú sabes que a mí me gustaba ver cuando le tocaba estar juntos, tanto en escena como en algún programa, a Anthony Ríos y a la mulatona. Porque tú sabes que esa picardía de Anthony y esa chispa y ese léxico de doble sentido que siempre los caracterizó, cuando tenía que o actuar o presentar a la mulatona, porque Anthony Ríos también fue presentador, comunicador, siempre, o sea, me gustaba verlo a ellos dos, la química que hacían entre ellos. Pensé que tú ibas a hacer un comentario sobre la mulatona. No, que realmente tuve la oportunidad de conocerla a ella, a su hermana y también a su padre. Y lo bueno de lo que recuerdo era cómo también se podía hacer en esos tiempos una vedette y tener una personalidad y un prestigio ético y valioso. Porque yo recuerdo que ella nunca andaba sola, sino era con su hermana. Esa fue la época de las vedettes, porque también estaba, ¿cómo se llamaba la otra? Era la mulatona y... Bueno, en el momento de la mulatona, la vedette internacional era Charitín Goico, Iris Chacón, y aquí también estaba Mayra Johnson. Bueno, tuvimos aquí en el tiempo del vedetismo, tuvimos a Mayra Ciclón del Caribe, otra mujer monumental, o sea, una mujer que cuando pasaba, hombres y mujeres la miraban. Tuvimos a Alessandra Johnson, tuvimos a la mulatona. Después Francis Santini. Tuvimos a la Santini. La Santini. Con el castigador, que la mulatona y ella iban ahí. Eso decía, la Santini, por eso te decía, era contemporánea. Pero recordar esa época del vedetismo dominicano, esas mujeres todas eran explosivas. Y recordar a Miriam, la esposa de López Balaguer. O sea, aquí la vedette dominicana todas fueron con mujeres muy, muy hermosas. Bueno, de ese grupo la que menos cuerpo tenía era la Santini, porque era delgadita, pero no era que no tenía buen cuerpo. Pero después todas eran unas mujeres monumentales que uno se quedaba sin aire cuando la veía, y además profesionales, mujeres que había que verla bailar. Y entonces, pues, la mulatona, que además no solamente bailó muy bien, sino que todo lo hizo bien, hizo presentación de televisión, lo hizo bien, como actriz lo hizo muy bien, como humorista, o sea, tuvo una carrera muy exitosa, pero también una carrera que no estuvo salpicada por los escándalos, o sea, siempre estaba como en su sitio. Y entonces todavía no salimos del asombro del fallecimiento de la mulatona cuando se nos va Franklin Domínguez. Una gran pérdida, la de Franklin. Y a mí me
la muerte de Franklin me tocó porque yo le tenía un cariño inmenso. Y había Y hace una comentado, semana tú me te había comentaste de comentado que queríamos quería ir al visitarle. hospital a verlo, porque Franklin era una gente que yo quería mucho, lo había aprendido a conocer desde que yo estaba en la escuela secundaria a través de unos amigos, porque no solamente fue un buen actor, no solamente fue un buen autor de libros, sino Franklin fue un tipo siempre identificado con la lucha revolucionaria, con los procesos, y era una persona encantadora, encantadora, un ser humano extraordinario, y fue director de prensa de la presidencia en el gobierno de don Antonio, que fue una época en la que yo más compartí con Franklin. Tengo anécdotas que son impresionantes con las cosas que hacía Franklin como director de prensa de Palacio y todo. Y cuando nos tocaba viajar era, bueno, un espectáculo viajar con Franklin. Por eso su muerte me sorprendió. Y entonces la verdad es que hemos tenido una semana de grandes pérdidas. Más adelante estaremos comentando sobre otras noticias, pero no queremos quitar el impacto de esto con cosas tan dolorosas que a la vuelta estaremos comentando. Una reflexión para ser más positivos. La frase positiva. La vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada. Bueno, y seguimos en tu espacio por dentro. Y la verdad, Ricardo, que esta semana ha estado caracterizada por muchas informaciones. Y como comentaba al principio, cada vez que veo algún hecho que tiene que ver con la salud mental de una persona, solamente te recuerdo, porque si hay alguien en este espacio que ha estado desarrollando durante muchos años una campaña llamando la atención a las autoridades para que presten atención, no ahora, desde mucho antes de la pandemia, tú has venido con esa campaña. Durante la pandemia siempre estuviste hablando sobre la importancia. Desde que esta cabina estaba en la Núñez de Cáceres. Has estado tú hablando de la necesidad de que el Estado se ocupe de la salud mental de la persona. Y entonces esta semana yo decía, Dios mío, yo me imagino que Ricardo debe estar con la mano en la cabeza con todas las cosas que ha pasado en términos que involucra a padres asesinando a sus hijos, una madre que yo escuchaba a todo el mundo definirla como una buena madre y uno no se explica cómo se quita ella la vida y le quita la vida a sus 3 hijos, niños de entre 7 y 11 años. La salud mental, Carmen Luz, en este sentido, lo que expresas, va acompañada para reproducir en lo que ve y escucha. No sé si recuerdas que en reiteradas ocasiones también hemos hablado de la necesidad de que los medios en la República Dominicana no propaguen las noticias atroces. Podemos observar cuando hay una noticia de esta magnitud, cómo en futuros muy cercanos, en lapsos de tiempos cortos, vemos que se repite la misma historia. Hace aproximadamente un mes menos de un mes, nos enteramos de que un padre asesina a su hijo de 1 año y 8 meses. Cuando vi el video de la entrevista, de que cuando lo abordaban los periodistas, sinceramente, sentí que se escudaba dentro de un problema mental. No de una expresión de un problema mental en sí, sino que se escudaba dentro de un problema mental. Pero eso no quiere decir que la persona necesite ayuda. Porque verdaderamente una persona que comete un hecho de tal magnitud
porque es una persona que no está en sus cabales. Entonces, pasando al corto tiempo, vemos este hecho. Y antes de ese, 2 semanas antes, también vemos otro padre que comete otro hecho. Entonces, no hay una explicación más lógica que la que acabo de dar. Cuando medios propagan noticias de esta magnitud a las personas que tienen debilidad mental, ¿qué creemos que va a pasar? Esto lo va a arropar y en el momento más débil, en el momento más bajo, en el momento de tocar fondo, esto es lo primero que le va a llegar a la cabeza. Entonces, de alguna manera, los medios debemos, porque esto es un medio también, debemos contribuir a que no es que dejemos de dar las informaciones en las noticias, pero vamos a buscarle la vuelta para que la información llegue de una manera menos cruda a la que de hace aproximadamente 10, 15 años para acá no hemos acostumbrado a ver. Porque en los años 90 yo recuerdo que existía un medio de información cruda. Era una revista. Era una revista. Que yo decía que tú le premias y botaba un chorro de sangre. Sí. Era una revista. Y como no todo el mundo tenía acceso a la revista, ni de comprarla, ni el que la podía comprar quizás no le llegaba, no tenía acceso al punto de venta. O sea, los casos eran diminutos. Muchos podrían decir, no, es que quizás ahora nos enteramos más porque tenemos por las redes. Más amplitud para la información. No, señores, no. Para llegar a esto es un conglomerado de cosas. Y esto es uno de los detonantes principales. Mira, yo estaba escuchando y a mí me removió el cuerpo entero la información del caso del hermano que... Ni los detalles, por favor, porque... Que mató a la hermana. Y yo, o sea, y vi gente y oí personas que reenvió ese video. Y yo me preguntaba, pero ¿qué nos está pasando a los seres humanos? ¿Hasta dónde vamos a llegar con el morbo para difundir este tipo de información? Y lo malo es que nosotros podemos tratar de retener eso como si fuera agua, pero la cantidad de gente que persigue y tal vez sin quererlo o no por su perspectiva social, por su conocimiento académico, es un mundo entero que busca este tipo de información. Es decir, por más que lo queramos, yo estuve escuchando un profesional de la conducta que decía que nosotros mismos tenemos que tratar de evitar la exposición porque tanto internacional como localmente nosotros estamos llenos de ese tipo de informaciones cada vez diarias y es imposible tú no tener contacto o tener acceso a todo ese tipo de tragedias que tú estás viendo, que en Estados Unidos pasó esto, que aquí pasó esto, y eso va creando una serie de conflictos en el ser humano, aunque no le dé participación a eso, y va afectando la salud mental de cada uno de nosotros. No sé si tú recuerdas, Rafael, que finales de los 80 y 90, cuando venía una persona de Estados Unidos, no, porque fulano vino fundido. ¿Tú recuerdas que... Sí. Mira, Estados Unidos siendo un país avanzado como tal, también en eso nos llevaba la milla. Todavía no lleva. Sí, claro que sí. Entonces, cuando una persona que ya prácticamente era nativo del lugar, lo mandaban para que venía con su mentalidad de Estados Unidos y tú lo veías que cuando llegaba aquí hacía cosas que para nosotros era un escándalo. Nosotros no estábamos acostumbrados a eso. ¿Por qué? Claro que sí. Porque de alguna manera estábamos ciegos a ese tipo de cosas. Entonces, inmediatamente nos quitan las vendas. ¿Quiénes son los primeros que falsean ante estos hechos?
aquella persona que tienen problemas mentales. Una persona que tiene problemas mental no es aquella que anda tirando piedra en la calle solamente. No, pero, el que está en desbalance, porque todos tenemos y transitamos entre el positivo y el negativo. Y el hecho de estar correctamente o estar sano es andar en el balance, ¿te entiendes? No Porque recuerdo cada quién uno- fue que dijo que de la cordura a la locura hay una línea muy delgada. Y Así entonces, es. pero como le digo de nuevo, nosotros tenemos que estar atentos a nosotros mismos, evitar esas informaciones que son Pero lo catastróficas. podemos decir nosotros, Rafael, porque podemos entender y estamos un poco más asentados del cerebro. Pero aquella persona que no, lamentablemente. Sí, es muy lamentable que las personas se presten detrás de un like a difundir este tipo de informaciones. Yo cada vez que veo esto digo, entiendo mucho a mi hija Paloma cuando me hablaba de que la cultura oriental es una cultura que respeta la dignidad de las personas aún después de muerte. Me decía a propósito de una vez de un accidente, ella me decía, tú nunca vas a ver eso en Japón. Y es que aquí no respetamos la dignidad de las personas. Pero mira este hecho de hace aproximadamente 48 horas. 6 individuos violan a una jovencita de 21 años, se graban y los videos andan rodando en las redes sociales. Y la joven se Entonces, de entera. alguna manera, esa niña, digo niña porque 21 años Claro. es una niña, está muerta también moralmente. Moralmente, pero también está muerta. ¿Qué tú crees que pasa o sucede en el seno de esa familia? Completa. Aparte de la agredida en sí, sus padres, sus familiares, sus hermanos. Es muy lamentable. Creo que es tiempo de ir a una pausa y a la vuelta vamos a estar conversando con Giordano, cantante italo-venezolano, que ustedes han estado escuchando esta tarde sus canciones y que él estará el próximo día 5. Me está llamando la esposa de Giordano. Él estará el próximo 5 de septiembre en el país en un concierto junto a nuestro queridísimo Pavel Núñez en Casa San Pablo. Nosotros vamos a estar conversando con Giordano. Vamos a una pausa y a la vuelta seguimos en tu espacio Por Dentro. Carmen Luz Beato, contigo cada sábado en Por Dentro, por Sol, la más interactiva. Bueno, y ahora sí, ya después de resolver algo que teníamos ahí, tenemos a Giordano en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Hemos visto que tienes temas nuevos, que estás haciendo un tour a nivel internacional, que vamos a tenerte en el país. Ujú, sí, claro. Por fin, después de un tiempito, regreso a Santo Domingo, cosa que me agrada mucho porque tengo amigos y tengo muchos recuerdos también y muchos eventos que pasaron y cosas que pasaron que me han gustado. Muy bueno que regreso a Santo Domingo con mis músicos a tocar para la gente allá. ¿Y qué significa para ti, Giordano, estar en esta ida y vuelta de nuevo en República Dominicana? Bueno, es como justamente ir y vuelta, ¿no? Yo, pues lo que te decía, yo tengo muchos recuerdos, amistades, y poder llevar una vez más mi trabajo, que yo sé que ha sido muy apreciado en República Dominicana, y no solo por músicos, por artistas con los cuales yo tengo amistad pues con artistas dominicanos, amigos que bueno, algunos ya no están, pero siempre los recuerdo con mucho cariño, y bueno, y todo el cariño que me han dado y el aprecio de mis canciones y mi música en República Dominicana, ¿no? Y eso
y eso para mí es importante. Y tener esta posibilidad de regresar, para mí es un honor, de verdad. Sí, muy buenas, Jordano. Yo soy Rafael Corporán, hijo. Te recuerdo porque en los Caramba. años 90, prácticamente tú eres un artista exclusivo de Sábado de Corporán. Creo que hiciste tu debut en el programa y aparte de eso también cuando hacíamos Sea una Corporate y todo eso. Y aquí dejaste realmente una... Todo eso recuerdo. Claro. Claro, yo recuerdo mucho, yo además recuerdo con mucho cariño y recuerdo ese viaje a Santo Domingo como jurado para elegir la corporate, ¿no? Eso fue muy simpático. Sí. Muy simpático, sí. Y aquí dejaste toda una generación de música y también algo que nos enorgulleció mucho fue la canción que se hizo con Catarey, que estuvo en la tambora junto en el tema Media Luna contigo. Sí, que después a mí me dieron, el hermano de Catarey me dio un reconocimiento en un evento en televisión y recuerdo que en ese evento tocó y a mí me impresionó porque era la primera vez que yo veía lo que era el amargue de verdad, el amargue arrabalero, como lo llamo, con un cantante que le tenía por nombre Chivo Sin Ley. Chivo Sin Ley. Sí, me pareció muy bien. Después yo me compré un poco de discos que todavía tengo en algún lado, no sé, pero que los discos de la Amargue, ¿no? De la canción de Amargue. Jordano, ¿qué países vas a visitar en tu gira? Bueno, yo ya tuve una gira por Sudamérica. Ya estuve en Chile, estuve en Argentina, después fui a Europa, estuve en España, toqué en España, en varias ciudades de España, estuve en Italia, toqué en Roma y Milán, toqué en Londres también. Wow. Y bueno, y acá en Estados Unidos, que he tocado en varias ciudades de Estados Unidos y sigo para Houston y Chicago, ¿no? Jordano, tras más de 45 años de trayectoria, ¿qué siente al ver que canciones como Perla Negra y Locos de Amor siguen vigentes en el gusto de las nuevas generaciones? Bueno, eso es algo que a mí es un honor y claro, es como un airecito en el corazón, ¿no? Porque lograr eso para mí ha sido quizás lo más importante, ¿no? Que mis canciones hayan perdurado en el tiempo y yo lo he notado en conciertos donde he visto que van la nieta, la mamá y la abuela, ¿no? y las tres van y también no solo también los nietos y los abuelos y los papás, ¿no? Y también he visto, por ejemplo, me contaron en uno de los conciertos que estaba sentada una muchacha como de 18 años sola y que lloró durante todo el concierto de la emoción, ¿no? Y eso a mí me llega mucho, pues me siento muy agradecido de que eso ocurra, ¿no? Ok, bueno, Jordano, de nuevo, estarás aquí junto a Pavel Núñez ¿En dónde será el escenario, Cameruz? En Casa San Pablo el viernes 5 de septiembre. Y Jordano, ¿qué vamos a ver los dominicanos? ¿Qué vamos a conocer? ¿Qué vamos
a disfrutar en ese encuentro de nuevo contigo en este concierto? Bueno, sabes que esta isla se llama Ida y Vuelta por el álbum que que salió a finales del año pasado, que se llama Ida y Vuelta, que tiene una característica distinta a todos los discos que yo he hecho anteriormente. Yo hice es una ida al pasado, porque yo no sé, tú sabes que yo hice una vez un disco de boleros, danzones del Caribe, o sea, como un homenaje a canciones importantes de compositores caribeños, ¿no? Con canciones como que cantaba Benny Moré, el Trío Matamoros, el Festival Nacional de Ignacio Piñeiro, de la Nieve, o sea, y me quedó la idea de hacer en algún momento un disco en homenaje también a los artistas de la música del rock, del rock and roll, que también fueron muy importantes para mí, como los Beatles, los Rolling Stones, Jimi Hendrix, etcétera, ¿no? Bob Dylan. Y yo empecé a hacer hace mucho tiempo, como ejercicio, versiones al español de algunas canciones, que me gustaban mucho, ¿no? De estos artistas. Y entonces, cuando de repente tenía muchas canciones, y dije, oye, yo voy a hacer lo mismo que hice hace un tiempo con ese disco, y hacer un tributo de mis adaptaciones, mis versiones, muy personales además, de algunas canciones de esos artistas. No lo pude hacer completo porque los problemas de los publishing, de las normas que hay ahorita, nada más logré tener licencia para 5 canciones. Entonces decidí hacer un álbum que se llama Ida y Vuelta, que tiene 5 canciones que son versiones, son adaptaciones, porque no son covers como yo sigo la canción como yo la hice mía, como con mi estilo, tocadas a mi estilo, cantadas en español, pero le agregué 5 canciones compuestas por mí también, que vienen algunas de hace mucho tiempo, una que no había grabado y algunas nuevas. Entonces por eso se llama Ida y Vuelta, ¿no? Es una ida al pasado, a mis influencias, y una vuelta a canciones que he compuesto más recientemente, que también están en el álbum. Bueno, Jordano, sabemos que tienes un compromiso familiar y no queremos robarte más tiempo. Ricardo, tú tenías una pregunta para cerrar ya. Bueno, Jordano ha recibido importantes reconocimientos internacionales, desde el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy hasta un honoris causa en el arte. ¿Cómo vive estos homenajes en esta etapa de su vida, Jordano? A veces no me lo creo, y a lo menos me siento honrado y agradecido. No tengo otra manera de decirlo, porque que mi trabajo haya sido reconocido de esa manera ha sido importante para mí, pues es muy importante para mí, y muy agradecido que haya ocurrido. Bueno, pues muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo que te robamos en ese encuentro familiar que tiene. Te veremos el próximo viernes aquí en República Dominicana en compañía de Pavel Núñez. Espero que tu hija tenga un buen viaje. Se va a estudiar a Europa, espero que tenga éxito y que como padre pues ese corazoncito no derrame lágrimas, y que ella disfrute algo que estás haciendo ahí, que sabemos que es un buen almuerzo. Sí. Bueno, también se me olvidó decirle un puntito. Yo voy recordando también esa ida a los primeros grupos que yo hacía, que era un cuarteto con 2 guitarras, bajo y percusión. Yo voy con mis 3 músicos que me acompañan, y eso va a estar chévere. Bueno, lo vamos a pasar súper bien. Gracias por atender esta llamada, Jordano. Nos vemos el próximo viernes aquí. A ustedes. Gracias. Un abrazo. Nosotros vamos a una pausa comercial.
Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro. Hay una canción ahí, Romer, que yo te envié. Ay, Dios mío, que yo la quería escuchar. Y gracias a José Ramón Arias, presidente de la Junta de Vecinos General de Residencial, José Contreras, que dice que Giordano, una de las canciones que pusimos de Giordano, una de sus predilectas, y debe haber sido Perla Negra, porque Perla Negra es como la canción predilecta de todo. Mira, esa madera fina yo no la encontré, yo la andaba buscando y no la encontré. Madera fina. Sí, yo...